las remesas podrían ser utilizadas para lavar dinero. ¿Cuál es el fondo de lo que estás preguntando? Ya se lo pregunté, si tienen o no tienen indicios de lavado. No hay indicios de lavado de dinero. En el 2015, el Circuito de Cine Independiente presentó un film llamado Remittances, remesas en español, del director Joel Frendelman, basado en la historia de María, una filipina que tras ser abandonada por su esposo, tiene que emigrar a Singapur para trabajar como empleada en hogares de familias ricas y poder enviar dinero a su familia. Este filme, que raya entre la ficción y el documental y que ha recibido por lo menos 15 premios internacionales, muestra una realidad que no nos es ajena: las pésimas condiciones en las que las personas migrantes tienen que sobrevivir para ganar algo de dinero y enviarlo a sus seres queridos en el país que tuvieron que abandonar de alguna manera. El medio, claro, está en encontrar la manera de enviar la mayor cantidad de recursos, mientras también son víctimas de quienes hacen del envío de dinero un gran negocio. En nuestro país hablar de remesas es casi cotidiano. Prácticamente no hay nadie en este país que no tenga un familiar viviendo y trabajando, por lo menos en Estados Unidos, y que envía dinero a su familia. Te doy la bienvenida a una nueva emisión de Expediente MN, donde vemos la realidad desde todas las perspectivas posibles. Yo soy Andrés Solís, me da mucho gusto recibirte en esta pantalla, donde hacemos periodismo útil. Hoy vamos a hablar de las remesas y de aquellos envíos que reportan las autoridades financieras de México que resultan sospechosos por la forma en que llegan y que lo mismo pueden ser atípicas, irregulares o estar relacionadas con un delito. Dice la presidenta que no es lavado de dinero. Bueno, lo más destacado es que son millones de dólares que llegan desde países o estados desde donde, de acuerdo con la propia información oficial, no hay registro de connacionales viviendo ahí. No te vayas, vamos rápido al reportaje de la semana. Desde paraísos fiscales, zonas de conflicto, países donde no hay o habitan muy pocos mexicanos, solo en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, México recibió al menos 6.820 millones de dólares por concepto de remesas. Sin embargo, no siempre sabemos exactamente de dónde vienen y hacia dónde van. Por ejemplo, entre 2018 y 2024, México recibió 2.8 millones de dólares por concepto de remesas desde 22 países, desde los cuales, curiosamente, no hay un solo mexicano registrado. ¿Quién envió 52 millones de pesos desde África, Oriente Medio o las islas del Pacífico? Si datos oficiales dicen que no hay mexicanos en estos lugares. A raíz de estas situaciones, el 28 de noviembre de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros, pidió a las empresas de servicios monetarios poner mayor atención a los envíos de dinero a otros países como México, ante el riesgo de que estas operaciones disfracen lavado de activos para financiar operaciones ilegales, especialmente relacionadas, claro, con el tráfico de drogas y armas. A nivel mundial, México ocupa el segundo lugar en recepción de remesas solo después de la India y es considerado además una de las naciones más corruptas con la mayor presencia de grupos criminales. De ahí la relevancia de esta alerta del gobierno estadounidense. No obstante, la presidenta Claudia Sheinbaum dice que no hay ninguna investigación abierta por lavado de dinero relacionada con el envío de remesas y descartó cualquier irregularidad. El problema es que las cifras oficiales muestran múltiples transacciones que debieran encender las alertas de las autoridades. Antes de ir a los detalles, ¿qué es una remesa? De entrada, no es cualquier transacción de dinero. La Comisión para la Defensa de Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUCEF, define las remesas como el envío de dinero de aquellas personas que viven en otra nación a su país de origen. Estos envíos no se hacen a través de la banca, sino a través de intermediarios financieros o remesadoras como las conocemos. Y aunque en teoría es un modelo regulado, los datos del gobierno abren sospechas, especialmente al ver que muchos de los lugares desde donde llega el dinero son paraísos fiscales, son zonas en conflicto o con limitada vigilancia financiera. De acuerdo con el Instituto de Mexicanos en el Exterior, hay países en África que tienen 1 o 2 mexicanos viviendo ahí, pero que mandan muchos millones de dólares por concepto de remesas.
Desde Guinea llegaron $723,000, desde Togo $632,000, desde Irak $425,000, desde República del Congo $360,000 y desde Gabón $131,000. Solo sumando los envíos de este top 5 de países, casi todos en África, no hay registro de mexicanos. Hablamos de $2,271,000. Entonces, si no hay mexicanos, ¿quiénes están enviando estas grandes cantidades de dinero bajo el concepto de remesas? Y sobre todo, ¿a dónde llegan? Las empresas remesadoras tienen la responsabilidad y obligación de informar a la Comisión Nacional Bancaria de Valores origen y destino del dinero que se recibe por concepto de remesas. Sin embargo, la información oficial entre esta comisión y el Banco de México presenta irregularidades, lo que hace sospechar de dónde viene y a dónde va ese dinero. Pero hay más, como los paraísos fiscales. Otra irregularidad que llama la atención es el envío de dólares desde paraísos fiscales, en donde tampoco hay connacionales registrados. En el sexenio anterior, de Andrés Manuel López Obrador, llegaron a México $17.9 millones desde países libres o asociados, muchos de los cuales son considerados paraísos fiscales o son territorios que se encuentran en conflicto. Destacan los casos de las Islas Turcas y Caicos, un territorio británico de ultramar, famoso no solo por sus playas, sino por sus servicios financieros, desde donde se enviaron a México entre 2018 y 2024 $3.8 millones. En este mismo periodo, desde la isla San Martín, donde tampoco hay registro de un solo mexicano, se enviaron $3 millones y el mismo caso con las Islas Vírgenes con $2 millones. Porque cuando se empiezan a ver patrones o se empiezan a ver ciertas tipologías, ahí es donde ya empiezas a detectar ciertas situaciones y empiezas a decir, oye, esto ya no me está gustando, este envío como que ya no está cuadrando mucho, hay que poner atención, hay que enviar reportes preventivos tal vez. Y las inconsistencias no terminan aquí. Hay decenas de países en donde hay muy pocos mexicanos registrados, pero las transacciones por remesas son millonarias. En el mismo periodo 18-24 destacan los casos de Afganistán, desde donde un solo mexicano, uno solo, envió $1.1 millón. Lo mismo con Sudán, donde un solo connacional, uno solo, mandó $125,392 por remesas. Si analizamos año por año, al cierre de 2024, las cifras de remesas provenientes de República Democrática del Congo resultan interesantes. Apenas 2 mexicanos enviaron en total $938,000, es decir, $469,000 cada uno. Esta tendencia de montos elevados en grupos reducidos también marcó 2023, año en el que Haití destacó por el envío de $9 millones realizados por solo 74 nacionales, es decir, cada uno mandó $125,000. Un escenario más interesante fue el de 2022. En Nicaragua se convirtió en un punto de mayor flujo individual. Ahí, 372 mexicanos transfirieron $96 millones, un promedio de $259,000 cada uno. Entre 2020 y 2021, Ecuador destacó por ser el país desde donde menos mexicanos mandaron más dinero. En 2020, 1,503 mexicanos enviaron $103 millones, $68,000 cada uno. Un año después, la cifra fue todavía más elevada. 1,546 connacionales transfirieron $298 millones como remesas, por lo que cada uno mandó $193,000. Finalmente, en 2019, durante el primer año de gobierno de López Obrador, la República Democrática del Congo ya figuraba en los registros oficiales con movimientos sospechosos. 2 mexicanos que enviaron $207,855, marcando la tendencia de transferencias millonarias durante el resto del mandato. El gobierno federal creó la Financiera del Bienestar y el Banco del Bienestar para que, entre otras cosas, nuestros compatriotas en el extranjero puedan enviar su dinero a través de remesas a sus familias aquí en el país. Tienen que usarlo a través de las mismas reglas, es decir, reportar transferencias a la Comisión Nacional Bancaria de Valores y al Banco de México. Para dimensionar lo difícil que es que una persona migrante pueda enviar por sí sola esas cantidades de dinero, vamos al caso normal, el de Estados Unidos, el país desde donde más remesas se envían a México y es además la primera economía mundial. ¿Qué deberían estar haciendo estas empresas remesadoras ante estas inconsistencias? ¿Qué hace la Comisión Nacional Bancaria de Valores o la Unidad de Inteligencia Financiera? Y otra pregunta, ¿quién debe identificar estas operaciones que podrían servir para cometer delitos?
No olvidemos el dinero que nadie sabe de dónde viene o a dónde va. Uno de los rubros que más llama la atención en los datos del Banco de México sobre el comportamiento de las remesas es el apartado de no identificado. Es decir, se incluyen aquellos envíos sin la información que los intermediarios deberían recabar. Nadie sabe de dónde viene o a dónde llega ese dinero, lo que abre la puerta a transacciones ilícitas, tal como lo advierte el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Esta clasificación enciende las alarmas por el monto que representa. De 2018 a 2024, otra vez el periodo, el total de los envíos por concepto de remesas no identificados fue el tercero más alto, solo por debajo de las transacciones provenientes de Estados Unidos y Canadá. El total, 4.168 millones de dólares. Unidad de Investigación de Mega Noticias. La primera pregunta es, ¿de dónde viene todo ese dinero? ¿Quién lo manda? Precisamente por eso llamó la atención y justo para platicar un poquito la historia del reportaje, más allá de los datos que ya viste en pantalla, pues le doy la bienvenida al foro de Expedientes MN, al jefe de la Unidad de Investigación de Mega Noticias, Ernesto Santián Escalante. ¿Cómo estás, Ernesto? Qué gusto, Andrés. Un gusto estar aquí contigo. Es un placer recibirte aquí en este foro. Que primero déjame decirte, esto no hubiera sido posible sin el trabajo de Ricardo Martínez, el analista de datos, que además es economista y por eso nos ayudó mucho a entender este asunto. Pero yo quiero preguntarte, Ernesto, ¿de dónde salió este reportaje? ¿Por qué de repente Mega Noticias dice, pues vamos a buscar, vamos a rascarle por ahí? Curiosamente, como todas las buenas investigaciones, salió de una conversación entre varios de los integrantes de la redacción de Mega Noticias, porque estábamos comentando esta alerta que emitió el FinCEN, precisamente a finales del año pasado, en donde, bueno, le envió básicamente a 50 países diciendo, a ver, ¿qué está pasando con las remesas? Esto es un modelo de envío de transacciones de dinero que se puede utilizar, no es que necesariamente se utilice, sino puede funcionar para financiar actividades ilícitas, para no pagar impuestos. Por lo tanto, debe de llamar la atención cuando se presentan montos como los que acabamos de ver en pantalla, precisamente, ¿no? Montos donde pues muy pocos mexicanos mandan cientos de miles, si no es que hasta millones de dólares. O, como tú dices, por ser una remesa, ¿cómo es posible que estén llegando remesas de donde no hay mexicanos? Si forzosamente, por definición, tiene que ser un mexicano fuera de su país el que estaría enviando este dinero, ¿no? Entonces, de ahí surgió la duda. Nos metimos a buscar dentro de las cifras oficiales, que son básicamente las que tiene Banjico y las que tienen el Instituto de Mexicanos en el Exterior, de los mexicanos en el exterior. Cruzamos los datos y dimos con esto que acabas de presentar. Esto es bien importante, Ernesto, porque primero, a ver, la presidenta dice que no hay lavado de dinero. De facto ella afirma, pero sin tener conocimiento de causa, cuando la evidencia que tú nos estás explicando, está los reportes trimestrales del Banco de México que dice, cada 3 meses informa el Banco de México cuánto entra de remesa a México. Así es. Y el registro del Instituto de Mexicanos en el Exterior que dice cuántos mexicanos y mexicanas viven y en qué país viven. Y entonces al momento de hacer el cruce, pues ahí brinca, ¿no? Sí, la matemática es bastante sencilla. O sea, en realidad no necesitas un doctorado en matemáticas para darte cuenta de que es un mexicano o dos o hasta 1,500, como podemos estar viendo. Están mandando 700,000, $1,000,000 o incluso más. Pues, ¿qué están haciendo? ¿A qué se dedican? Si lo comparamos con Estados Unidos, por ejemplo, nada más para dar una cifra, los connacionales que viven en Estados Unidos, que es pues, la economía más... Más del 90% de las remesas llegan de ahí. Exacto, y la economía más importante, más fuerte, pues, su promedio es de $4,000 al año. ¿Cómo te explicas que una persona en Afganistán, en Ecuador, en Nicaragua, mande 100,000, 200,000, 700,000 dólares? Pues hay que poner ahí el ojo, ¿no? Básicamente. Y un tema importante, Ernesto, son remesas, ¿no? O sea, son envíos de dinero, de lo que yo gano por mi chamba que hago en otro país, lo que me sobra, porque pues hay que pagar renta, comida, todo lo que tú quieras, lo que me sobra se lo mando a mi familia y son estas remesas, pero no se hacen a través de la banca comercial. Exactamente. Se hacen a través de estos intermediarios financieros. Y entonces, aquí en este trabajo de investigación, pues lo que brinca es que también la autoridad financiera de este país no está poniendo el ojo en estas transferencias sospechosas. Que, pues, mira, aquí lo vemos en pantalla, 3.8 millones de dólares de las Islas Turcas y Caicos, 3 millones desde las Islas San Martín, que seguramente el 90% de los mexicanos ni siquiera sabe dónde están estos países, ¿no? No, a estos países, por lo general, aunque sean estados libres asociados por definición, pues el común, o sea, como la gente normalmente los llama, son paraísos fiscales. ¿Por qué? Porque aunque no necesariamente todos cumplen con las características de un paraíso fiscal, sí en todos
hay facilidades financieras, para decirlo así, en el envío de dinero. Y a pagan otros menos países. impuestos, cobran menos impuestos por tener una cuenta bancaria ya, ¿no? A ver, en términos periodísticos, en términos reporteriles, ¿cuánto tiempo llevó hacer esta revisión de comparar los datos del Banco de México con los de Institutos Mexicanos del Exterior y otros datos más? Tomó tiempo, también precisamente porque la data oficial del gobierno es bastante mala, o sea, incompleta. A través de transparencia tuvimos que pedir bastante de la información que utilizamos, porque aunque por ley es pública, que sea pública no necesariamente significa que esté disponible al público. Entonces, la solicitamos, nos la enviaron, la alerta se emitió a finales de noviembre, lo publicamos pues unos 3 meses más o menos para contestar la pregunta así de Digo, para que vean buenas que a o sea, el primeras. periodismo de investigación no es así de 2 días y sacamos un reportaje. Hay reportajes que requieren más tiempo. Pero, Ernesto Santillán, hubo reacción de la Secretaría de Hacienda, hubo reacción del gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda. ¿Qué pasó ahí? Sí, fue muy interesante la reacción que tuvimos de la Secretaría de Hacienda, porque lo que intentaron, o bueno, lo que parecía era que querían desmentir, pero no pudieron desmentir porque básicamente utilizamos los datos del gobierno. Entonces, vieron que eran sus mismos datos, entonces, ¿qué hicieron? Bueno, pues vamos a tratar de minimizar las cifras. ¿Cómo le hacemos? Pues vamos a decir que si de México recibe 300,000 millones de dólares en remesas, por decir un número nada más, pues vamos a decir que eso nada más es el 1.9%. Sí, pero el 1.9% implica más de 6,000 millones de dólares, que puede ser 2 veces el presupuesto del metro, 2 veces el de la UNAM. Podríamos pagar todo un megaproyecto que hizo AMLO el sexenio anterior. Sí, bueno, y quedar sin deuda. al tipo de cambio de estos últimos días que estaban 17.30, 17.40, estaríamos hablando de casi 120,000 millones de pesos. Exacto. Que es lo que financia las becas del bienestar para la beca Rita Stina, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, o el presupuesto de estados pequeños, no sé, como no, sí, Tlaxcala. seguramente el presupuesto es caro. Bueno, a ver, Incluso más. los hospitales grandes de este país, como el Hospital General de México, el Hospital Juárez de México, que son 2 de los hospitales más grandes de este país, Sí. su presupuesto anual, Ernesto, es de 11,000 millones de pesos. Así es. O sea, el 10% de lo que corresponde a estas remesas de origen sospechoso, pero eso es solamente lo que la unidad de investigación pudo identificar como sospechoso. No quiere decir que ni son todas las remesas, Claro. pero tampoco quiere decir que no haya otros montos. Exacto, de hecho, bien lo comentas, los 6,820 millones de dólares, más o menos 120, 133,000 millones de pesos, es el monto mínimo de transacciones que deberían de investigarse o deberían de encender alguna alarma, básicamente. Pero nosotros acotamos ese margen, sobre todo en la parte de lo que envían per cápita, donde hay muy pocos mexicanos que envían mucho dinero, porque mucho dinero pues podría ser básicamente de 5,000 o 6,000 dólares al año. Nosotros tomamos todavía un rango más alto, casi de 10, por lo tanto esos 6,820 millones de dólares pues es el mínimo de transacciones sospechosas, cuando en realidad puede ser mucho más alta. Y que además esto fue en un periodo de 2018 a 2024. Podemos Así es. revisar más hacia atrás, Sí, podemos revisar sí. más para acá. Digo, la información más reciente todavía no está debidamente completa, todavía la de 225, sí. ¿no? Pero eso como periodistas nos compromete con la audiencia. Claro, no, definitivamente. Aquí agarramos este periodo porque también es donde se dieron estas anomalías, ¿no? Ustedes podrán recordar en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador que él aplaudía este envío de remesas. Y algo muy curioso, siempre se dijo que estas remesas ayudaban a los más pobres, ¿no? Pero, ¿está pasando eso? Pues los datos dicen otra cosa muy distinta. Bueno, nos estaremos viendo en la continuación de esta investigación periodística que por supuesto estamos trabajando en la unidad de investigación que coordina aquí Ernesto Santillán Escalante y pues te agradezco, Ernesto, que hayas venido a platicarnos la historia del reportaje, que luego nos quedamos un poquito, porque vemos el resultado, pero la audiencia creo que también merece conocer un poquito más de dónde llegó esta información. Sí, definitivamente no, pues el gusto ha sido mío estar aquí contigo en el programa, Andrés, y pues lo que se necesite y no se pierdan lo que viene. Pues ahí está, Ernesto Santillán, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Expedientes. Gracias, Andrés. Y nosotros vamos rápidamente a los cuentos 50, porque cuando la realidad supera la ficción, pero sobre todo la declaración pública son los cuentos 50, vamos al número 1.
El anterior gobierno, ya lo decía Ernesto, presentó como un éxito de su administración el incremento en el envío de remesas de nuestros connacionales a nuestro país, lo que según el expresidente ayudó a reducir los niveles de pobreza en las zonas más apartadas. Bueno, hasta héroes y heroínas les han dicho, ¿no? ¿Pero qué crees? Pues resulta un tanto contradictorio llamar héroes y heroínas a quienes han tenido que salir del país porque no encuentran opciones de empleo y desarrollo en su vida, de tener una vida digna o tienen que huir de la delincuencia y el crimen organizado. Presumir de verdad eso como un logro es reconocer que son incapaces de resolver lo que siempre dijeron, las causas, ¿no? Bueno, vamos a los cuentos 50, número 2. Y eso que el gobierno quiere presumir como un logro, pues va mucho más allá, porque la recepción de las remesas representa uno de los principales ingresos externos del país. Bueno, nomás para que veas, en 2025 las exportaciones mexicanas fueron de casi 665 mil millones de dólares, mientras que las remesas fueron del orden de 61.790 dólares. Es decir, el 10% de lo que exportamos es lo que entra por remesas. Es una cifra además superior si la comparamos con la captación de inversión. Por ejemplo, de inversiones recibimos en 2025 apenas 34.200 millones de dólares y por la venta de petróleo apenas 21.000 millones de dólares. A ver, ¿qué haría este país sin los millones de migrantes que mandan su dinero? En fin, pues ahí está, los héroes y las heroínas según el gobierno. Más adelante vamos a regresar con más historias de cuentos 50. Mientras tanto, te pido que te quedes en esta pantalla. Vamos a un corte, regresamos a Expedientes a través de Mega Noticias. Temperatura en las principales ciudades de México a las 22 horas. Para más información visita nuestro portal meganoticias.mx. Con una mirada objetiva y sin filtros, te presentamos la información coyuntural, investigación, entrevistas exclusivas y las noticias que marcan el rumbo del país. Reporte MN con Joely Ramírez, lunes a viernes, 19:30 horas, en Mega Noticias. Los especialistas se enfrentan con sus opiniones sobre los temas más importantes. Análisis profundo, puntos de vista claros. Mesa de periodistas con Joely Ramírez. Sábado 18 horas y domingo 21 horas. En Mega Noticias. Estamos hablando de las remesas y sobre todo de estas operaciones que pueden resultar sospechosas. Ya escuchabas al inicio del programa esta afirmación de la presidenta donde niega rotundamente de que haya lavado de dinero. Eso dice la presidenta, pero también la presidenta dijo que no hay ninguna investigación al respecto. Entonces, ¿de dónde sale la afirmación de que no hay lavado de dinero? Son operaciones que llaman la atención y que la autoridad financiera de este país tendría que estar revisando. Pero ¿por qué se dan estas cosas? ¿Cómo es que puede haber irregularidades? ¿Cómo deben de funcionar las empresas remesadoras? Bueno, pues para platicar un poquito más estos detalles, le doy la bienvenida aquí a Expedientes y me da mucho gusto saludarte hasta la hermana República de Querétaro. Pedro Ramírez Conde, oficial de cumplimiento en Sites Capital, certificado por la Comisión Nacional Bancaria de Valores y además por la Asociación de Especialistas Certificados Antilavado de Dinero. Pedro, qué gusto saludarte, bienvenido a Expedientes. Mi estimado Andrés, muchas gracias por el espacio y como siempre a tus órdenes.
No, hombre, al contrario, mi querido Pedro. A ver, estamos platicando ese tema de las remesas, algo que ya nos habías explicado en otro momento, pero yo quisiera que le dijeras a nuestra audiencia cómo funcionan estas transferencias de dinero de un país a otro, cómo se dan, quién tiene que vigilarlo. Claro, con mucho gusto. Pues mira, básicamente una remesada de dinero o transmisora de dinero funciona a través de una autorización por parte de la Comisión Nacional Bancaria de Valores y pues está regulada en materia de prevención del lavado de dinero. No debemos de contar, estas entidades deben de contar con sistemas automatizados, con un oficial de cumplimiento, con algo que nosotros llamamos en el medio como monitoreo transaccional, la integración pues sí, de la identificación de quién está enviando, quién está recibiendo, ¿no? Si bien es cierto que propiamente las transmisoras de dinero no tienen clientes sin usuarios, ¿no? Pero pues eso no quita que no sepamos quién está operando, ¿no? Exacto, porque además lo primero que debe de quedar claro, Pedro, es que las empresas remesadoras como intermediarios financieros no es la banca comercial, ¿no? Claro, sí, no, eso está claro, no es la banca comercial, no es no sé, un banco el que ustedes se les venga a la mente, ¿no? O sea, no funcionan así, ¿no? O sea, sí, no es como que yo llego a la tienda de conveniencia de la esquina y le digo, oiga, voy a hacer un depósito, aquí está el número de tarjeta. No, eso es otra cosa. Eso es otro caso completamente diferente, digo, y así como lo describes, sí existe, ¿no? O sea, existen las corresponsales bancarios, ¿no? Que muchos bancos han habilitado en las tiendas de conveniencia, ¿no? Donde tú puedes llegar y puedes pedir que se te deposite una cantidad o inclusive retirar de tu cuenta, ¿no? Claro, pero entonces en el caso de las remesas, como hablamos de transferencias monetarias, que pueden ser en efectivo, cheques de caja o dinero electrónico, viene de un país hacia el país de origen de la persona que decidió emigrar. Pero entonces, Pedro, tú que eres especialista en esta materia, porque además a eso te dedicas, a vigilar esas transferencias, ¿quién o cuál es la ruta de este dinero? ¿Cómo se tiene que reportar esa transferencia? ¿Ante quién se tiene que reportar esta transferencia? Mira, es algo, digo, es nuestro día a día para quienes nos dedicamos a este tipo de situaciones, ¿no? Nosotros tenemos que estar enviando reportes de transferencias inusuales, transferencias o movimientos, ¿no? Que puedan salir de lo común a la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Y a ver, aquí quisiera hacer un paréntesis, ¿no? Si me lo permites. De esta información no es que se la quede la comisión, la comisión lo que hace es enviarla a la unidad de inteligencia financiera, la unidad de inteligencia financiera la analiza y en su caso de que ellos con base en sus facultades detecten algún tipo de inusualidad, anormalidad o lo que sea, pues bueno, ya dan parte a las autoridades que correspondan para que puedan perseguir el delito, ¿no? Pero, obviamente, o sea, nosotros somos solamente un eslabón de toda esta cadena. No es que, o sea, nosotros podemos reportar, pero pues si más adelante no existe un seguimiento de estos reportes, pues bueno, también no es que como que las entidades puedan hacer algo, ¿no? A ver, digamos, pensemos que yo tengo una remesadora y estoy en el país que tú quieras, en Singapur, ¿no? Y entonces llega alguien y me dice, oiga, quiero mandar $100, $200, $300 a mi familia. Ah, sale, sí, démelo, le cobro una comisión de $2, $3 por bla, 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 bla. Y entonces esa transacción la tengo que reportar a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, ¿no? Es, digamos, la ruta normal. Pero ¿qué pasa si alguien llega y en lugar de decirme quiero mandar $300 a mi familia, digo quiero mandar $500,000 a mi familia? ¿Qué tendría que hacer la remesadora? A ver, esto evidentemente va a variar, ¿no? Dependiendo del país, ¿no? También eso hay que decirlo, ¿no? O sea, si bien es cierto que la prevención del lavado de dinero, todos estamos bajo un eje, ¿no? Principal, pero pues cada país tiene sus propias tropicalizaciones al respecto de sus leyes, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando se tratan cantidades tan grandes, pues obviamente o sea, se deben de exigir otro tipo de controles, ¿no? Claro, porque yo, o sea, si yo acepto transferir esas cantidades, Perdón, creo pues, que me expliqué un poco, pero
No, se interrumpió un poquito la señal, Pedro, pero queda claro. O sea, si una remesadora recibe una petición de transferir una enorme suma de dinero, pues tendría que encender la alerta de la propia remesadora porque puede estar incumpliendo leyes de dos países al mismo tiempo y someterse a una investigación. Pero entonces aquí lo que nos llama la atención justamente en esta investigación que hicimos en Mega Noticias fue cómo es posible que una persona que vive en Afganistán en un año haya transferido 1.1 millón de dólares y la unidad de inteligencia financiera no levante la mano. ¿Cómo es posible que en países como Ecuador, si cada uno de los 1.500 habitantes mexicanos que viven en Ecuador mandaran remesas, cada uno estaría enviando, por ejemplo, $193,000 y eso nadie lo investiga? O sea, ¿qué pasa ahí? ¿Dónde se rompe la cadena de custodia, si la podemos llamar así, Pedro? Sí, claro, a ver, esto es bien sencillo. O sea, a ver, cuando nosotros empezamos, como te lo comentaba la ocasión pasada, cuando nosotros empezamos a detectar ciertos patrones o inusualidades, debemos de reportar inmediatamente a la autoridad, ¿no? Hasta ahí acaba nuestra responsabilidad. Pero también nosotros debemos de empezar a, pues sí, ¿no? A detectar patrones, tipologías o situaciones que puedan afectar a nuestra entidad, ¿no? Entonces, como te decía, nuestra responsabilidad desafortunadamente acaba en reportar todas este tipo de situaciones a la autoridad que corresponde, porque nosotros nuevamente no somos peritos, no tenemos una fuerza de ley o judicial que nos permita ir más allá. Lo que sí es que, como bien mencionas, la unidad de inteligencia financiera o las autoridades que correspondan deberían de tener mayor control, ¿no? Al respecto de todo este tipo de movimientos. Porque, digo, o sea, está claro que países como Estados Unidos, Canadá, tal vez en algunos países de Europa donde existen mexicanos que están laborando, pues obviamente pues ahí pueden venir recursos, ¿no? Pero, o sea, estas transferencias de países, Afganistán, Sierra Leona, Nigeria, etcétera, pues, obviamente ahí está más que complicado, ¿no? Y entonces ahí inclusive me llamaría o yo hasta invocaría que se recurriera a algo que se llama Grupo Egmont. ¿Qué es el Grupo Egmont? Es una agrupación que reúne a todas las unidades de inteligencia financiera del mundo. Entonces, México, hacer uso de este grupo para que pueda pedir información a las unidades de inteligencia de estos países y decirle, oye, fíjate que resulta que esta persona le está enviando tanto dinero a esta otra persona en mi país. Por favor, investígale y dime de qué va. Oye, Pedro, nada más déjame preguntar esta parte. ¿Qué responsabilidad legal adquiere el gobierno mexicano cuando no investiga estas cosas? Claro, es que justamente va por ahí, ¿no? O sea, el Grupo Egmont lo que hace es pedirle a las unidades de inteligencia financiera que haya cooperación entre ambas. Por ejemplo, y no sé, se me ocurre, la unidad de inteligencia financiera de cualquier país de Europa, le dice, oye, México, necesito que investigues a tal persona. Ah, bueno, o sea, si no quieres cooperar, bueno, pues ya hay ciertas, ¿cómo decirlo? Pues sí, consecuencias, ¿no? O sea, no quiero decir sanciones, ¿no? Sino más bien temas administrativos, ¿no? De que, oye, pues no quisiste cooperar, pues te vamos a tener que obligar, ¿no? Decimos en el medio, te vamos a tener que hacer manita de puerco para que cooperes, ¿no? Y que des la información que se te está pidiendo, ¿no? Hasta este momento no hay ningún antecedente de que México no haya querido cooperar, ¿no? En este sentido. Pero bueno, o sea, al final de cuentas existen los organismos, existen los medios para que tanto México pueda hacer o pueda ejercer esta parte como para que otros países puedan ejercerla con México, ¿no? Bueno, no hay precedente, Pedro, pero al final del día la propia presidenta de México dice que ni hay lavado de dinero y tampoco hay investigación, así que por lo menos omisión sí hay. Pedro Ramírez Conde, oficial de cumplimiento en Sites Capital, certificado por la Comisión Nacional Bancaria de Valores y por la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero. Te agradezco mucho estos minutos para la audiencia de Mega Noticias, para expedientes en particular, pero si me permites, déjame hacer un pequeño brinco y regresamos contigo nuevamente. ¿Te late? Por favor, adelante. Vamos a ir bote pronto.
Esta sección, Pedro, se llama De Bote Pronto y la dinámica es muy sencilla. Es como jugar, aquí le decimos, vamos a jugar el diccionario invertido. Yo te voy a plantear una idea para que tú la puedas resumir en una sola palabra o dos, si te parece. Ok. Dale, entonces vamos a jugar. Vamos a la pregunta número 1. ¿Cómo defines, Pedro, en una sola palabra la responsabilidad de vigilar el flujo de remesas hacia nuestro país? Prevención de lavado. Prevención del lavado. Muy bien. Vamos a la pregunta número 2. Acción de no vigilar los reportes que se entregan por las transferencias monetarias. Omisión. Omisión, no hay más. Pregunta número 3. Responsabilidad de las remesadoras de dar cuenta de los movimientos sospechosos. Indiscutible. Indiscutible, eso es todo. Vamos a la pregunta número 4. Acto de autoridad de no iniciar investigaciones por flujos sospechosos. Wow. No sé, pues también podríamos decir omisión, ¿no? Pues no hay más, pues es que es la única manera de decirlo, mi querido Pedro Ramírez Conde. Muchísimas gracias por platicar con la audiencia de Expedientes. Yo espero que siga siendo una de otras oportunidades de seguir platicando y espero verte pronto. Siempre a la orden, mi estimado Andrés. Un gusto saludarte. Muchísimas gracias, Pedro. Nosotros vamos rápidamente a un corte. Seguimos aquí con más en Expedientes. No le cambies. Quédate en Mega Noticias. Los temas más importantes del día. Puntos de vista se enfrentan para entender temas coyunturales. Un análisis profundo y un debate sin filtros para encontrar la respuesta de la información. A debate con Gabriel Camacho. Lunes a viernes, 16:10 horas. En Mega Noticias. Descubre México. Hermosas y transparentes playas te esperan al norte del país en Loreto, en la península de Baja California. Un paraíso aislado del mundo. La tranquilidad de este lugar lo hace perfecto para relajarse junto con la naturaleza. Se dice que aquí puedes encontrar las puestas de sol más hermosas que llenan de oro la arena y todo lo que esté a tu vista. Cerca se encuentra una de las reservas marítimas más grandes, por lo que podrías encontrarte con más de 800 especies de animales acuáticos y con suerte ver el paso de las ballenas por sus aguas cristalinas. A finales de año, la celebración de la Fundación de Loreto en octubre y la fiesta de San Javier a inicios de diciembre llenan de música, desfiles y de la deliciosa comida local en las calles para celebrar. El tema sobre la mesa. Podcast. Raúl Frías Lucio. Periodismo claro en El tema sobre la mesa. Una producción de Mega Noticias. Cruzar en rojo no es prisa, es poner vidas en riesgo. Respeta las señales. Seguimos en Expedientes MN y vamos rápidamente a nuestro recorrido nacional que siempre hacemos semana a semana y vamos a hablar de este tema de las remesas porque hay entidades que sí dependen en gran medida del recurso que llega. Uno de estos estados es Guanajuato, donde pues, los familiares que viven al otro lado de la frontera, sobre todo, pues mantienen a gran parte de sus familias aquí en México. En el 2025, México recibió $61.791 millones en remesas, cifra 4.6% menor frente a los $64.746 millones reportados en 2024. Esta caída en remesas no se registraba en el país desde hace más de una década.
Pese a la caída, Guanajuato fue el estado que recibió más remesas. Según datos del Banco de México, recibió 5.515 millones de dólares, superando a Michoacán. Según analistas financieros, la caída de las remesas en el 2025 fue la más pronunciada desde el 2009, cuando bajaron 1.5%, y se atribuye al deterioro del mercado laboral de Estados Unidos y al miedo de los migrantes a salir a trabajar por la posibilidad de ser deportados. Es un poco difícil a veces es porque aún no han pagado, porque a veces no, el sistema se cae y donde vas y mandas dinero no es como en un banco, es una tienda simplemente como una tienda mexicana allá. La mayoría de los receptores no tiene cuentas bancarias, lo que obliga a cobrar dinero en efectivo, a veces con tiempos de espera largos y pagando comisiones excesivas. Piden lo que es tener una tarjeta de la tienda, ¿verdad? Y es a veces lo que me atrasa, porque va uno confiado con la clave que nos mandan y llegas, te formas y ya cuando estás que te están atendiendo, pues ya te dicen, es que tiene que tener una tarjeta que sea de la tienda Soriana, y ya esa es la única manera que te pueden pagar las remesas. Con el valor del dólar y las presiones inflacionarias reduciendo el poder adquisitivo de estos envíos y con desafíos tanto para quienes envían como para quienes reciben, las remesas siguen siendo al mismo tiempo un salvavidas y una fuente de vulnerabilidad para las familias en Guanajuato. Para Mega Noticias, Cristian Charrio. Esto en Guanajuato, pero Oaxaca es un país expulsor de migrantes histórico, de hace siglos. Y las remesas se han vuelto también un motor importante para el desarrollo económico en muchas localidades. Oaxaca ha consolidado el papel de las remesas como motor de desarrollo económico y social. Tan solo en el 2024 recibió un total de 3.433.45 millones de dólares, lo que representó un crecimiento del 6.8% respecto al 2023. Con este resultado, Oaxaca se posicionó como la séptima entidad con mayor captación de remesas en el país. Las remesas representan una distribución diferenciada en el estado, con una marcada concentración en 3 regiones que en conjunto captaron el 77% del total recibido anualmente: los valles centrales, costa y la Mixteca, destacando la dinámica migratoria del estado. Las remesas se han convertido en uno de los flujos económicos más importantes de los hogares oaxaqueños, ya que se estima que el 50% de las remesas se ocupan en gastos de alimentación y el 50% restante en servicios y bienes, moviendo la economía de la entidad. Oaxaca se mantiene como el principal receptor de remesas, con una participación promedio cercana al 15% del total estatal. A nivel municipal destacan los casos de Oaxaca de Juárez, Huajuapan de León, Tlacolula de Matamoros, San Pedro Mixtepec y Miahuatlán de Porfirio Díaz, consolidándose como los principales receptores de remesas dentro del estado. Para el 2025, las políticas migratorias puestas en marcha por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pusieron en riesgo las remesas, con caídas importantes a nivel nacional. Sin embargo, de acuerdo al subsecretario de Migración y Población, Leonardo Díaz Jiménez, el estado logró mantener estable el flujo de remesas enviados por los migrantes oaxaqueños, pese a que en el 2025 se registraron 7.111 repatriaciones en Oaxaca. La Secretaría de Desarrollo Económico reportó que Oaxaca recibió 4.878 millones de dólares hasta el tercer trimestre del 2025, superando las cifras del 2024. En el último trimestre se recuperó. Oaxaca ha sido uno de los estados con mayor índices de remesas que hemos manejado en el país. Conforme a los últimos datos migratorios, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se contempla que anualmente 35,000 oaxaqueños emigran a otros países, siendo en un 90% el país de preferencia Estados Unidos de América, en donde se estiman viven más de 1.2 millones de oaxaqueños. Mega Noticias. Y otro estado que ve el impulso en su economía es Querétaro, que recibe más en remesas que de inversión extranjera. Las remesas que envían los migrantes queretanos desde el extranjero se consolidaron como el principal ingreso externo para el estado de Querétaro durante 2024, al superar incluso a la inversión extranjera directa. De acuerdo con datos del Banco de México y la Secretaría de Economía, Querétaro recibió 1.278.8 millones de dólares en remesas, una cifra 21% mayor a los recursos captados por inversión extranjera directa, lo que refleja la importancia de este dinero para la economía estatal.
En 2025, el flujo de remesas se mantuvo, aunque con señales de ajuste. Durante el primer trimestre, el Estado captó 278.6 millones de dólares, con un crecimiento anual del 5.5%, ubicándose en el lugar número 17 a nivel nacional. Los municipios que más dependen de estos recursos son Querétaro Capital, San Juan del Río y Cadereyta de Montes, donde miles de familias utilizan el dinero principalmente para gastos básicos como alimentación, vivienda y servicios. He tenido la oportunidad de aportar cada año a la comunidad del Quirino cuando hacen su fiesta a San Isidro, que me piden el apoyo, con gusto. Los apoyamos. Ahora también me pidieron apoyo están construyendo un cuarto para la capilla. Tengo aproximadamente 26 años yendo y viniendo a Estados Unidos y creo que he logrado el sueño mexicano. Ya tengo un negocio que lo tengo aquí en Purísima Marista, se llama Hotel Hazard, donde son todos bienvenidos, ¿verdad? Este negocio lo inicié porque había una necesidad en mi pueblo. Autoridades advirtieron sobre los posibles efectos de la propuesta de Estados Unidos de aplicar un impuesto del 5% de las remesas, al señalar que podría impactar directamente el ingreso de las familias queretanas. Cifras actualizadas del Banco de México revelaron que en los primeros 9 meses de 2025 Querétaro recibió 911 millones de dólares, lo que representó una caída del 4% en comparación con el mismo periodo pero del año pasado. Aunque el monto sigue siendo alto, la disminución en el envío de remesas abrió un escenario de incertidumbre económica, especialmente en municipios con alta migración y dependencia de estos recursos. Para Mega Noticias, Telma Herrera. Y cuando una imagen dice más que 1000 palabras, estamos viendo este cartón, pues ahí está, las remesas en medio del caos que se está viviendo en Estados Unidos, claro. Y para platicarnos esta imagen, pues vamos a platicar con su autor, José Luis Diego, mejor conocido como Trizas. Mi querido Trizas, qué gusto saludarte, hola. Bienvenido a Expedientes. Bien, gracias, Ander Solís, ¿cómo estás? Pues como nos deja este país, mano, pues cómo vamos a estar, ¿no? A ver, bien. Estamos mostrando esta imagen que estás, en este cartón creo que resumes muy bien la crisis que vive este país con respecto a la relación con Estados Unidos, ¿no? Las presiones migratorias y el impacto que tiene en las remesas. ¿Cómo llegaste a este cartón, Trizas? Pues sí, bueno, quise hacer una síntesis justo de lo que se ha estado ahorita platicando en tu programa y bueno, las remesas representadas por billetes adentro de un portafolio, pero también aquí lo interesante es la gente, ¿no? Que viaja para los Estados Unidos, pero que viaja en condiciones así también un poco, bueno, escondidos, ¿no? Sin documentos y bueno, el cruce en la frontera, ¿no? Donde unos van para allá, ¿no? Arriesgándolo todo y regresa su dinero para acá, para México, para sus familias, ¿no? Entonces, esa era un poco la idea, ¿no? Ese cruce en la frontera, pues en la imagen se ve muy desigual, ¿no? Las condiciones en que salen unos y otros, ¿no? Y que no deja de ser desigual, José Luis, porque cuando están allá, pues tienen que enfrentarse a condiciones de malos salarios, de persecución, de discriminación, de tener 2 o 3 empleos para poder enviar algo de dinero a sus familias. Sí, claro. Sí, digo, no se van de paseo, ¿no? O sea, sí tienen que trabajar muy duro. Las condiciones en México los obligan a salir del país y a tener que trabajar en estas condiciones y a viajar a otro país en estas condiciones, ¿no? O sea, las remesas representan pues, lo que aparece ahí en el cartón, ¿no? Este hacinamiento, digamos, ¿no? En estos viajes difíciles que tienen que hacer, ¿no? Pero sí, aquí se recibe el dinero, pero lo que está detrás de eso, pues es muy fuerte, ¿no? Y 2 cosas, porque además las remesas no terminan de resolver la pobreza en nuestro país, pero también ese rollo y no nada más este gobierno emanado de Morena, también los gobiernos del PAN y del PRI salían con este chistorete de decir que eran los héroes que mantenían al país, ¿no? No, bueno, pues claro, pues es romantizar el problema, ¿no? O sea, salen expulsados, o sea, bueno, sí hacen un trabajo heroico allá, ¿no? De subsistencia y de tener dinero a su familia, pero es porque el Estado los expulsa, ¿no? O sea, no tienen otra opción, entonces no se va a considerar que sean héroes, digamos, en el sentido estricto del término, ¿no?
Así es. Por su propia deseo, digamos, lo quieran hacer, ¿no? Pues así es esta cosa. Mi querido José Luis Diego, te agradezco muchísimo que nos hayas regalado estos minutitos para platicar sobre tu arte, sobre tu cartón, y espero que sea la primera de muchas conversaciones aquí en Expedientes, mi querido Monero Trizas. Cuando gustes, a tus órdenes. Y nosotros nos vamos a las conclusiones antes de despedirnos. No se trata de criminalizar a quienes envían dinero desde otros países, que van y trabajan. Pero lo que sí llama la atención es que hay esas transferencias de dinero que no sabemos quién manda y menos a dónde llega. Por eso hacemos periodismo. Y aquí en Expedientes hacemos el periodismo que tú necesitas. Y hasta aquí llegamos a esta emisión de Expedientes. Como siempre, muchas gracias por haberme acompañado. Gracias a Héctor Jiménez por estar al frente de la producción. A todo el equipo en cabina, el foro de aquí de Noticias. Yo soy Andrés Solís. Quédate en Mega Noticias. Todavía tenemos mucho más para ti. Yo espero verte en una próxima emisión.